Nació la división y empezó el malestar, la pobreza, la envidia, la ambición, el despotismo, y la división es mala. Más se dice que ocasionó un bien matando la esclavitud, Creso Aror. Se mató la esclavitud y nació el asalariado, cuando esclavos, aparte de los martirios que los imbéciles solo podían imponer a sus esclavos. La generalidad eran felices porque tenían todas sus necesidades cubiertas y cuando asalariados reciben más denigración porque les pagan el sudor con míseros cobres y los señores se quedan sin obligaciones de cubrirlos. Menesteres de los que los enriquecen y los únicos que han salido ganando son los señores. Cuando esclavos, 1000 veces por simpatía y miles de veces por la fuerza, el esclavo se emancipaba y cuando asalariados, jamás se emancipan porque jamás les llega para cubrir sus necesidades. La abolición del cautivísimo era de ley, como era de ley ser esclavo por justicia de la ley de compensación, y abolir la esclavitud para crear el asalariado. Era otra injusticia más refinada y más estudiada por la suegra, porque tendrían más todos los asalariados para reunirse en comunidad y derrocar a los señores y estos, que al fin seguirían esclavizando, hicieron los ejércitos disciplinados, penando cada infracción leve, con la pena de muerte. Vaya un modo de dar libertad al esclavo. Si se dijera que así ha venido tanto progreso, es desconocer la ley de progreso, que avanza irresistible y no ha podido la religión detenerla con los potros y las hogueras, y ejemplo vivo tenéis en la China, que aún los sabios no se han preocupado de estudiar el porqué de la noche a la mañana cae un trono secular y se establece la república. Leyes metafísicas que todo lo arrastran cuando en la esfera universal marca un momento, y es el reflujo de la ola que de allí había salido y tardó en llegar 57 siglos, pero al llegar marcó su hora. Los hombres con los instrumentos y si no es un general, será un soldado raso o un rabadán o un labrador. En España bastó el alcalde de Móstoles para hacer retroceder a Napoleón y sus águilas, y si la ley no encontrara hombres, tiene a los elementos que les sirven, pero siempre encuentra hombres, porque de antemano los previene, porque la ley no se equivoca. He dejado retratada la obra de Porfirio Díaz en México, bajo la inflexible metafísica, y él fue el que queriendo dar mucho bien a México, se lo dio mezclado con mucho mal, pero era que no había enterrado a la suegra, y los miasmas cancerosos de su cadáver, inficionaron a los débiles que han seguido sirviendo de escabel a los hijos regalados de la religión y como al fin a la sombra del dictador se iba separando la harina del salvado. Rompieron el cedazo cuando había que separar la harina de flor. Y cae Díaz a la ambición de los que le habían enriquecido al amparo de la misma ley de propiedad privada sancionada por Díaz, que es una de las malas cosas que hizo y su hierro lo mató. La justicia obra y se impone sobre toda fuerza y Díaz, después de 25 años de dictador, cae y tiene que repatriarse, no cabía en la casa que había fabricado, que se derrumbaba y los ladrillos que se desprendían le habían roto la cabeza. Díaz además dio y amparó el libertinaje en vez de implantar y amparar la verdadera libertad que nadie la entiende y si la entienden, nadie la practica. La libertad no es hacer cada uno lo que quiere, sino lo que debe y el hacer el deber es sacrificio y esto es amargo y por naturaleza los hombres huyen del deber y causan daño a un segundo y de este modo todos nos causamos daño y todos estamos heridos por todos. Pero ni aun esto es malo, porque la ley es sabiduría y saca bien del mal, pero es cuando se llena la medida y ya no se puede pasar un paso más, y entonces se juntan por la afinidad los que cumplen su deber, que son los verdaderos amantes de la libertad y hacen el supremo esfuerzo para derrocar a los libertinos y casi siempre cae el libertino y tirano por uno de sus colaterales políticos, y es cuando están ya reunidos los afines en ideas, los verdaderos defensores de la libertad, asiento de la justicia. Los libertinos que imponen la injusticia a todo trapo no importándoles del bien común, porque son los afines de la suegra que no deja de calumniar y sembrar la discordia, mientras no sea arrojada al horno y sus cenizas enterradas, porque no es bueno aventarlas porque empañan la atmósfera.
Díaz dejó el horno encendido y bien definidas las clases de harina y hoy se está amasando el pan y no hay duda que Villa es el hornero. El horno tiene buen punto. ¿Logrará que nadie levante la tapa para que el pan resulte sazonado? Creo que logrará todas sus miras porque no son de ambición y ha respondido a su deber como lo hemos de palpar en su capítulo. Díaz amparó el libertinaje y los hechos están latentes, pues sus soldados tenían hasta la prerrogativa de violar a las mujeres y Villa nos lo ha de confirmar pues esta es, y no otra, la causa de tener que tirarse al monte, y hacer vida de bandido y los bandidos son los que le obligaron, Díaz y los suyos. Por tanto la política de Díaz fue funesta, cayó al peso de sus errores y mató el bienestar común por la propiedad privada, he allí en dos palabras su verdadera obra de dictador, a la que no pudo resistir y por la que tuvo que emigrar, porque sembró el odio en el pueblo y la discordia entre los ambiciosos. Todo lo que en otra forma se juzgue, no es metafísico y no será la verdad. Las cosas no se juzgan por las apariencias sino por los resultados y los resultados son funestos, porque los medios fueron funestos. Pero Díaz al fin hizo la parte que le tocaba en la evolución, que fue encender el horno y esto metafísicamente lo justifica y la libertad lo ha de reconocer. No puedo aún cerrar este capítulo con lo dicho sobre el presidente Porfirio Díaz porque no quiero dejar ningún malentendido, porque los hombres no obran como quieren sino como pueden en los hechos particulares. Y en los hechos generales y comunes, ningún hombre obra más que por la influencia fatal de las leyes superiores, no superiores al espíritu, pero sí superiores al hombre que no estudia en la metafísica de los hechos y además un solo hombre no puede operar toda la ley, porque esto es de todos los hombres y mientras todos los hombres no están en su centro, no pueden complementar a la ley y de aquí tan variados pensamientos de tan heterogéneos resultados, siendo así que el resultado solo debe ser uno, el bien de todos no igualmente, sino equitativamente que es la verdadera justicia. Se comete el más grave error en este punto por los sabios y los ignorantes, pero mejor dicho en verdad, por los que se llaman sabios y se amparan en la ley. El ignorante es como el mono imitador y nada más y hace lo que ve hacer y ese hábito le durará aun cuando se haga hombre ciencia, pero no lo conservará tan pronto entre en la sabiduría, porque entonces se conocerá anatómicamente y verá por la metafísica que la igualdad es absoluta, solo en el grado de cada ser y no en las mismas obligaciones, pues las del sabio son mayores y también tiene derecho a más. Pero lo toma con justicia y no causa daño a un segundo y está la justicia equitativa que engendra la libertad y el que tiene esta sabiduría en vez de dictador, será el maestro, el corrector, el educador de un pueblo por el ejemplo más que por la palabra y no puede caer, porque no habrá quien lo derribe, porque lo sostiene la ley del más que es positiva y ésta no está en el libertinaje, sino en la verdadera libertad que consiste en hacer cada uno su deber y no lo que quiere. ¿Porfirio Díaz estaba en la ley positiva? ¿Se rodeó de elementos positivos? No, porque cayó y lo derribaron los mismos de que se rodeó, que eran ambiciosos y por lo tanto habrían recibido el ejemplo positivo si Díaz estuviera en ese grado. No lo estaba, porque el pueblo no lo defendió y el pueblo jamás se equivoca y arrastra hasta el derramamiento de sangre y la vida, para sacudir el yugo y cumple su deber evolutivo por la revolución, ya que no le dejan evolucionar por la civilización y lo prueba siempre el pueblo, pues siempre encuentra acusaciones de inmoralidad, que es lo que repudia todo trabajador y en la dictadura de Porfirio Díaz hay muchos miles de mujeres violadas por la fuerza bruta y eso confirma el libertinaje de los que le rodeaban y la raíz está en la suegra, en la religión de los célibes y no removamos aquí este arsenal hediondo. Porfirio Díaz es hijo del prejuicio religioso, primero, luego de las complacencias y por fin de sus hechos originados por esos prejuicios y debilidades, no del hombre, pero sí del gobernante. Es verdad que todo no lo puede hacer un hombre y Díaz no era más que un hombre, y cometió la falta de no crear hombres regeneradores y amantes de la libertad.
Y no tiene atenuante porque el pueblo lo soportó 25 años y el pueblo en ley metafísica esperaba de su gobernante el derrotero de la libertad y no se lo mostró porque ya se había hecho una barrera a su alrededor, que él mismo no pudo saltar y sucedió lo que era lógico que sucediera, los descontentos rompieron la barrera y encontraron un madero, qué irónica es la ley. Sí, los descontentos encontraron a Madero, único que podía hacer saltar el valladar y fue un hombre de ley, pues dejó en libertad al dictador, empezando a reñir los quesos y se descubrieron los pastores. Como dice el refrán castellano, puédese objetar que durante la dictadura de Díaz se tendieron los ferrocarriles, telégrafos, obras sanitarias, se crearon muchas industrias, se exportó mucha riqueza y se explotó el petróleo y en fin que se progresó. Y yo pregunto, ¿cómo se habían de hacer esos progresos antes si no los poseía el mundo? Llegaron en su tiempo el vapor, el gas y la electricidad porque era la hora que la ley marcaba y no antes ni después y lo mismo habrían llegado, siendo Díaz el presidente como otro cualquiera y acudieron allá los hombres de esos progresos como acudían a todas partes y era precisamente porque a la tierra había llegado el momento de implantar la comuna y las locomotoras, y la electricidad, son precisamente los carros y lenguas de fuego profetizados y prometidos al mundo en la antigüedad y en el Apocalipsis. De modo que lo mismo que fuera Díaz como que hubiera sido Moctezuma, todo ese progreso sería hecho, porque era la hora decretada y nadie hay que pueda detener ese carro omnipotente y universal, que viene de fuera de la tierra y más allá del sol, pero tiene para Díaz una agravante como jefe de Estado, porque México era un país nacido a la democracia en la emancipación, que quiere decir mayoría de edad y la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y en ese régimen no cabe ni la dictadura, ni la tiranía ni el libertinaje, y todo esto creció en los últimos años de Díaz en vez de haberlo matado él. Esta es su agravante, pero de sus desaciertos el pueblo se hartaría y ya no reconocería más jefe, sino el que el pueblo quisiera y Madero cayó a la traición de un ambicioso, pero tampoco reconoce al usurpador Huerta y le antepone a un bandido dicen en Villa, y ya veremos lo que es y por qué triunfará si no él en persona, su principio comunista.